Todos, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutos nomás para que los demás se vayan conectando. Yo sé que normalmente el taller o el curso lo llevamos a las 8 de la noche. Hoy por una reunión que tenemos en el colegio, que tenemos una reunión a las 8, justamente tocó cambiar el horario, ¿no? Espero que de todas maneras no haya inconveniente para la mayoría y vamos a estar de todas maneras sacándole provecho a lo que va a ser el taller el día de hoy, ¿no? Listo. Entonces, ya voy a ver si ahí se ve la pantalla. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, mientras que se van conectando los demás estudiantes, ¿sí? Recordarles a todos, obviamente, lo que es nuestro anuncio semanal, ¿no? Eh, es importante que la información en cuanto a los cursos educativos puedan quedar lo más clara posible. Recuerden que de lunes a tenemos lo que es el ingreso a estos cursos que brinda la institución, que brinda el colegio. Como tal, estos cursos no los van a encontrar en otro colegio. ¿Sí? Somos el único colegio que los brinda para que ustedes justamente puedan tener mejores herramientas para cuando ustedes terminan la secundaria. ¿Sí? Herramientas, ¿por qué, profesor? Pues estaba el curso de emprendimiento. Si desean tener las bases teóricas y prácticas de cómo después de ustedes terminar la secundaria o si en este momento se encuentran aprendiendo y quieren mejorar su negocio, quieren mejorar su emprendimiento, este curso que dicta el ingeniero Piero Loli nos ayuda bastante y va de la mano con el curso de marketing que también nos dicta el licenciado Daniel, que también es bastante bueno lo que es este curso. Después tenemos el curso de psicología con el licenciado Alexis Silva, tenemos el curso después de astronomía y el de tecnología. Y tenemos el que se va a estar aperturando, lo que es el día de mañana. El viernes pasado tuvimos un inconveniente técnico, pero para lo que va a ser este viernes, día de mañana, vamos a estar iniciando con la licenciada Mercedes Campos y obviamente lo que es nuestro Buenas noches, de cultura profesor. general. Muy buenas noches a todos. Entonces, vamos a dar solamente 2 minutos, por lo que estamos fuera del horario habitual. A las 7:05 vamos a estar conectándonos, pero vamos a estar empezando. Pero mientras tanto, quiero que vayamos repasando un poco de lo que han sido estas 2 semanas de este nuevo trimestre del curso de cultura general, ¿no? Entonces, ¿sí? Lo que fue el primer semestre, lo que fue la primera semana, no sé si se acuerdan todos el tema que estuvimos viendo. Me gustaría preguntarles por el chat, ¿sí? ¿Qué recuerdan ustedes de lo que fue el curso de la primera semana? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién recuerda cuál fue el tema y que lo pueda ir escribiendo ahí en los comentarios? Buenas noches, Teresa. Muy buenas noches a todos. Cristina, Noemí, Luis Ángel Hoyos, muy buenas noches. Betsa, muy buenas noches. ¿Qué recuerdan ustedes de lo que fue? Sí, lo que fue nuestra primera clase, no sé si se acuerdan ustedes, que estuvimos hablando de misterios sin resolver de la historia. Sí, entonces Santos fue acerca de los misterios, muy bien Vanessa. Después estuvimos hablando de las maravillas subterráneas del mundo, sí, que habían algunos puentes, sí, estuvimos hablando bastante de eso. Después estuvimos hablando lo que ya fue lo que Santos nos dice de la clase de lenguas y alfabetos, ¿sí? Que hay más de 7.000 idiomas. Estuvimos hablando de las líneas Nazca, que son misterios sin resolver. Y el día de hoy, ya se cumplieron los 2 minutos, vamos a estar hablando de los exploradores, ¿no? De personas que han conocido el mundo y que gracias a eso nosotros podemos también conocer acerca de lo que ellos han descubierto, ¿no? Entonces, vamos a ir iniciando entonces. El día de hoy entonces son exploradores y viajeros famosos, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando estos personajes que en algún momento estuvieron viajando, que en algún momento estuvieron desarrollando lo que fue
en sus profesiones y todo, ¿no? Y para eso es importantísimo que para la actividad que vamos a hacer al finalizar podamos haber prestado bastante atención sobre ello. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Sí, ¿por qué es importante que podamos hablar de este tema, no? Ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿por qué es importante hablar del tema de exploradores del mundo en cuanto a lo que es el curso de cultura general, ¿no? Entonces, estudiar a los exploradores y viajeros famosos es recordar, ¿sí? Que los grandes descubrimientos comenzaron con una simple pregunta. Y esta simple pregunta fue, ¿qué habrá más allá? Cada uno de ellos, de los exploradores, ¿sí? Cambió la historia gracias a su curiosidad, perdón, y valentía. Conocer sus historias nos inspira a seguir explorando no solamente el mundo, ¿sí?, exterior, sino también en nuestras propias capacidades y sueños. ¿Sí? Anteriormente, pues yo sé que quizás para nosotros es muy normal ver un mapamundi, ¿sí? Ver el mapa, ver la geografía ya delimitada, ¿no? Es decir, ver que hay unas fronteras, ¿sí? En este caso, pues Perú tiene las fronteras con Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia, ¿no? Y bueno, estos son como límites geográficos para poder ya saber dónde está cada país y esto, ¿no? Pero hace muchos años, y estoy hablando de hace muchos, muchos años, ¿sí? Esto no estaba listo, es decir, esto no estaba hecho, ¿no? Y era muy, muy, muy diferente, ¿no? Era muy diferente en las cuales, pues, la gente podía descubrir y podía estudiar lo que era el mapamundi, ¿no? Entonces, antes no estaban los 5 continentes ya dichos, antes ni siquiera habían continentes, ¿sí? Entonces, bueno, no habían, por decirlo así, con nombramiento, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo a través del tiempo y a través de los años y a través de estos estudios de estos exploradores se ha llegado justamente a poder conocer más acerca de los países, de los lugares, más detenidamente, ¿no? Y no solamente el mundo, vamos a ver también otros exploradores que han conocido también otra parte de lo que es nuestro universo, como lo que fue la Luna, ¿no? Lo que es la Luna. El objetivo de la clase es conocer a los principales exploradores, y hay bastantes, y viajeros que cambiaron la historia, entendiendo cómo sus descubrimientos transformaron la visión del mundo y fomentaron el intercambio cultural. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, ¿sí? Antes de empezar directamente, vamos a hacer esta pequeña actividad que es viajando sin maleta. ¿Sí? Y para eso me gustaría invitarles a que puedan participar, y es que puedan responder a través de lo que es el chat a qué país les gustaría viajar y por qué. ¿Y qué lugar del mundo les gustaría descubrir si pudiera ser un explorador? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a estar habilitando lo que es nuestro chat, ¿sí? Y voy a ir un momentico acá a lo que es nuestro chat, muy bien. Y vamos a aprovechar de que no somos tantos y vamos a tener una relación con esta pregunta. ¿A qué país te gustaría viajar y por qué? Pueden alzar su manito. ¿Y qué lugar del mundo te gustaría descubrir si pudieras ser un explorador? Entonces, bueno, pueden levantar su manito y entonces aquí vamos a habilitar su micrófono, ¿no? Entonces, Nancy Girón Farías, puedes hablar, Nancy. ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer y por qué, Nancy? Nancy, puedes habilitar tu micrófono, Nancy. Nancy, ¿estás ahí? Habilita tu micrófono, Nancy. A ver, Nancy. A ver, listo, levanten su manito ahí. Yo No. soy profesor. Ya, Profesor, hola, yo Nancy, soy. ahora sí te escucho. Sí, Perfecto, profesor, sí te buenas escucho. noches. Hola, Profesor, Nancy. a mí me gustaría conocer Egipto.
Egipto. ¿Cuál es la razón por la que te gustaría conocer Egipto? Eh, Quisiera conocer Egipto para ver cómo son, o sea, cómo los antepasados Buenas noches, disculpe la tardanza. pudieron construir ¿no? O sea, por medio de usted, ¿no? Que nos ha explicado. Ujú, Es, parece que Egipto es otra de las maravillas del mundo donde nosotros podíamos conocer, ujú. porque Muy yo en realidad ya conocí Cusco, pero quisiera bien. conocer Egipto. Muy bien, Nancy, muchas gracias por participar. A ver, voy a leer entonces sus comentarios. Bueno, vamos a ver. Maritza Nakari, también puedes participar. Maritza, puedes habilitar tu micrófono. ¿Cuál lugar te gustaría conocer y por qué? ¿Qué país? Buenas noches, disculpe la tardanza, profesor. Buenas noches para todos. No te Bueno, preocupes, Maritza. el país que me gustaría conocer es Francia, porque me gusta su idioma, me gusta su pronunciación, aunque no sé hablarla, pero sí me parece bien, pues, y me gustaría conocer la torre de allá y La Torre Eiffel. ese es el lugar que a mí me gustaría visitar. Ya, muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué lugar les gustaría conocer? A ver, vamos a ver quién más está por A ahí. mí me gustaría conocer París. A ver, a ver. Me gustaría conocer, profesor, Estados Unidos. Carolina, muy bien. Estados Unidos. ¿Por qué te gustaría conocer Estados Unidos? Por, porque quiero ver cómo es Estados Unidos, cómo es la vida allá. Ujú, muy bien, está bien para poder conocer el estilo de vida de los americanos. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la clase. Por ejemplo, acá dicen, a mí me gustaría conocer África, a mí me gustaría conocer Italia. Muy bien. Entonces, justamente la clase y nos va a permitir que podamos conocer justamente lo que son estos exploradores que sin mucho dinero y sin muchas oportunidades que quizás tenían, pudieron conocerlo. Así como ustedes sueñan con viajar, hubo personas en la historia que se atrevieron a hacerlo cuando casi nadie conocía el mundo. Y gracias a ellos, hoy sabemos cómo es nuestro planeta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Hoy conoceremos a los exploradores que se atrevieron a ir más allá del mapa y cambiaron la historia con sus viajes. ¿Cuáles creen que son? Y ahí en el chat, sí, veo que participan bastante por el chat. ¿Cuáles creen que son esos exploradores de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy? Entonces, en un minutico, ¿cuáles ustedes creen que, que son esos exploradores que vamos a hablar el día de hoy? Amanda Quintana, quisiera saber las historias de Jesús. Muy bien, puede ser otra clase, me parece muy bien. A ver, Damiana Noriquis me dice, uno de los exploradores, los españoles. ¿Tienes algún nombre en especial de algún español que sea explorador y que quizás podamos tocar su historia el día de hoy? Santos Eliseo Cristóbal Colón, muy bien, ese es uno de los principales exploradores, de los más conocidos a nivel internacional. Muy bien, me parece muy bien. A ver, ¿cuáles creen ustedes, sí, que es otro de los exploradores que vamos a estar hablando el día de hoy? O que han descubierto también algo y que quizás no sabemos. Cristóbal Colón, muy bien, Cristóbal Colón. Muy bien, Victoria dice que me gustaría conocer más Egipto, muy bien. Listo, entonces vamos a conocer un poquito más de los exploradores y cada vez que hablemos de ellos, pensemos un poco en cómo fue su vida también y de lo pues, agradecido que deberíamos de estar nosotros con ellos, ya que gracias a ellos podemos conocer mucho más de lo que era muchos años antes, ¿no? Entonces, el principal y uno de los más importantes fue Cristóbal Colón, ¿sí? Entre 1451 a 1506. Descubrió América en 1492. ¿Sí? Navegante genovés, ¿sí? Es decir, de Génova, que llegó a América en 1492 y prácticamente fue un error, ¿sí? Porque él estaba buscando una nueva ruta hacia Asia. Él dijo, yo no creo que haya que la misma ruta se utilice para llegar hacia el mismo lugar. Yo creo que deben de haber otras. Y su viaje cambió la historia drásticamente a nivel mundial, ¿no? Es decir, que por ejemplo, ustedes saben que el Colegio San está aquí en Huaraz y la ruta de Lima a Huaraz, ¿por dónde se toma? A ver, ¿quiénes saben?
¿Cuál es la ruta que se toma de Lima a Huaraz? ¿Qué calle o qué carretera se tiene que tomar? A ver, a los curiosos y a los que se saben ubicar bastante aquí en Perú. Si se viaja por bus de Lima a Huaraz, ¿por dónde? ¿Cuál es la principal carretera que se tiene que tomar? A ver, ¿cuáles ustedes creen? Imagino que la Panamericana Norte. Muy bien. La Panamericana Norte, de hecho, es la carretera principal por la que se tiene que venir de Lima a Huaraz y después viceversa de Huaraz a Lima. Sí, entonces Cristóbal Colón, hagamos de cuenta que estaba en Lima y él dijo, no, yo creo que debe haber otra carretera, ¿sí?, que lleva a Huaraz que no sea la Panamericana Norte. Y en eso descubrió lo que fue América, es decir, prácticamente otro continente. No sé si a ustedes les llegara a pasar en algún momento de que ustedes quieren viajar a cierto lugar y por error, sí, ustedes dicen, no, ya no quiero ir por esta misma ruta porque quizás esta ruta hay mucho tráfico, ¿no? O esta ruta ya la conozco, no sé cuáles de ustedes son tan curiosos, ¿sí?, que quizás van a un lugar y terminan por otro, ¿no? Y a lo último terminan conociendo más, ¿no? Entonces, quiero hablar de cada explorador y mostrarles cuáles eran la situación social y situación económica que ellos tenían. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, no, profesor, es que Cristóbal Colón tenía demasiada plata. Sí, tenía muchos hombres y tenía muchos hombres, me refiero a mucha gente que trabajaba para él, tenía muchos barcos y por eso podía navegar, ¿no? Y no es así. La situación social es que él pertenecía a una familia de clase media baja, ¿sí?, de Génova, en Italia. No era noble, ¿sí?, en su tiempo. Ustedes saben que noble, ¿sí?, es una persona pues que prácticamente había crecido en el palacio y todo, ¿no? No era noble ni rico, pero tenía una buena educación en navegación y comercio marítimo. Aquí la palabra importante, y creo que lo vamos a poder ver en todos los casos, es tenía una buena educación, ¿sí? Y se había especializado en lo que era el área de la navegación y comercio marítimo. Después estamos hablando de que su situación económica pasó por muchas dificultades económicas. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de todos nosotros hemos tenido una situación económica bastante apretada y que a veces estamos buscando un sol por todo lado, buscando un sol debajo de la cama, en todos los bolsillos de las casacas, en tus bolsos, sí, porque a veces no hay, ¿no? Y justamente pasa cuando llegamos a fin de mes, ¿no? Tuvo que buscar durante años, o sea, años, no estamos hablando que duró meses o algo así, sino que duró años, ¿sí?, buscando financiamiento para su viaje, hasta que los reyes católicos de España apoyaron su expedición, ¿sí? Entonces, esto es como algo donde podemos ver la vida de Cristóbal Colón de persistencia y fe, donde él no se rindió. A veces nosotros nos rendimos a la primera, ¿no? Pero él con persistencia y durante años, ¿sí?, que buscó financiamiento, por fin los reyes le pudieron apoyar para su expedición y bueno, justamente llegó a América, ¿sí? Vamos a seguir hablando de los grandes exploradores y vayan tomando nota porque vamos a mirar, a hacer una actividad lo último y es importante, ¿no? Cristóbal Colón quizás es el más conocido, pero vamos a estar hablando de otras personas y es importante que podamos ir tomando nota para la actividad del final. Vamos a hablar de Marco Polo. Entre 1254 a 1324, ¿sí?, viajó a China y relató sus aventuras en el Libro de las Maravillas. Este era un comerciante veneciano, ¿sí?, de Venecia, que recorrió Asia hasta China, ¿sí? Sus relatos inspiraron la curiosidad europea por el Oriente. Esta fue la situación social que él tenía, era que provenía de una familia de comerciantes venecianos adinerados y tuvo acceso a educación y contactos comerciales. Esta es una historia muy diferente quizás a la de Cristóbal Colón, que quizás no tenía tanto dinero, pero Marco Polo sí tuvo dinero. Y a diferencia de otros exploradores, Marco Polo no viajó por una necesidad económica, sino por negocios y curiosidad. Pero en el Libro de las Maravillas, ustedes lo pueden buscar ahí en internet, justamente habla
de este país, de este continente que fue tan imponente en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque conocer Asia, conocer lo que fue China, no era llegar a una chacra, no era llegar a un lugar desértico que no había nada, ¿no? Sino que en su tiempo, ustedes no sé si han escuchado toda la historia que ha llevado la historia de lo que ha sido la vida de estas culturas asiáticas de hace mucho tiempo, donde construyeron la muralla china, donde tenían estas costumbres y estas culturas que eran bastante arraigadas y que eran bastante fuertes y que predominaron a través de muchos años. Y que un comerciante de la nada fuera y viera estas culturas era bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, el comerciante se llamaba lo que fue Marco Polo y a través de eso, lo que fue su libro de las maravillas, muchos europeos pudieron conocer el continente asiático. Entonces, ¿cómo se llamaba? Marco Polo, recuerden bien su nombre, que viajó a China y relató sus aventuras en el libro de las maravillas. Vamos después a hablar un poco, ¿sí? Y algo curioso que me ha parecido mientras que hemos estado investigando es que la mayoría de estos exploradores, ¿sí? Su principal medio de transporte fue el barco, los barcos, fue por vía marítima, ¿sí? Entonces, James Cook, entre 1728 y 1779, exploró Oceanía y el Pacífico. Fue un navegante, explorador y capitán de la Marina Real Británica que se hizo famoso por sus 3 viajes de exploración al Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, su situación social me llamó la verdad bastante la atención porque fue hijo de campesinos ingleses, pero que ascendió por mérito propio gracias a su inteligencia y disciplina, pudo llegar justamente a lo que fue ingresar a la Marina Real Británica, ¿sí? Entonces, si quizás nosotros somos de bajos recursos, no tenemos la economía, ¿sí? A través de la educación y otra vez, por mérito propio, gracias a su inteligencia, es decir, a su capacidad también de educación que tenían en su tiempo, pudo ascender a una oportunidad mejor. Y es lo mismo que nos sirva de reflexión para nosotros. Gracias a que nosotros nos podamos educar, podamos estar aprendiendo, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que ser buenos en todo. A veces decimos, no, profesor, no me gusta la matemática. A mí en lo personal tampoco me gusta, ¿no? Pero puede ser que a ti sí te guste, ¿no? Entonces puede ser que te guste otra área y hay que profesionalizarnos, estudiar más acerca de ello, ¿no? Y a través de eso, ¿sí? Vamos a poder, ¿sí? Tener unas nuevas oportunidades y por nuestro propio mérito, ¿sí? Poder inclusive llegar a tener muchos mayores logros que otras personas, ¿no? Entonces, su situación económica al inicio fue una persona muy humilde, ¿sí? Pero que gracias a su carrera en la Marina Británica obtuvo prestigio y estabilidad económica. Es decir, después de que podamos cumplir nuestros logros, estos logros nos van a dar una recompensa y quizás, como les digo, en algún momento hemos estado en una situación económica bastante fuerte, pero después, en algún momento, vamos a poder tener unos logros y resultados debido a que hemos hecho nuestros propios méritos, ¿no? Entonces, James Cook, anoten su nombre, exploró Oceanía y el Pacífico. Perdón. Listo, vamos a seguir con el siguiente y estos son grandes exploradores de la historia que han cambiado todo el tema de la geografía, de la navegación, de todo, ¿no? Y vamos a hablar de Fernando de Magallanes entre 1480 y 1521. Su expedición fue la primera en dar la vuelta al mundo. Entonces, ya se había descubierto América como tal, y este explorador portugués que estaba al servicio de España, ustedes saben que Portugal y España pues prácticamente están muy cerquita como países, ¿sí? Lideró la primera expedición que le dio toda la vuelta al mundo. Entonces ya se había escuchado, ¿sí? Ya se había escuchado que
Cristóbal Colón había conocido y había descubierto otro lugar, y entonces Fernando de Magallanes dijo, oye, pero si descubrió este lugar, debe haber mucho más, hay que darle la vuelta al mundo, y entre esa vuelta justamente se pudo dar más a conocer de que el mundo es redondo. Su situación social: nació en una familia noble de baja categoría en Portugal y tenía formación militar y naval. Cuando hablamos de que tenía formación militar y naval, es que era también una persona que había estudiado dentro del ejército y había aprendido, y gracias a esos conocimientos justamente pudo liderar esta expedición. Su situación económica, pese a su origen noble, no era rico, ¿sí? Este es uno de los nobles que no tenían plata, y al ser rechazado por Portugal, ofreció sus servicios a España, donde consiguió financiamiento para su expedición. Y acá justamente voy a un tema que es bastante importante. Profesor, pero ¿por qué tenemos que hablar de estas personas? ¿Por qué tenemos que hablar de estos exploradores que ya murieron hace muchos años? ¿Yo qué tengo que ver con ellos? Estas personas nos van a servir también de inspiración para nuestras vidas. Y justamente cuando estaba haciendo la clase, yo decía, yo quisiera que en algún momento a mí me conocieran por algo que puedo hacer, ¿no? Tener ese reconocimiento, poder marcar la diferencia, ¿no? Y a veces solamente es necesario dar un paso adelante, ¿sí? Y tener toda la fe del mundo, pero sobre todo educarnos. Y justamente hay algunos de ustedes que ya están terminando esta etapa de la secundaria o que están empezando, y yo les digo, no se rindan, ya pronto van a terminar. Y esto les va a abrir muchas oportunidades en la vida. Y ustedes saben que para la universidad, instituto técnico, se requieren certificado de secundaria, y a través de esto lo pueden lograr, ¿no? Tener mejores oportunidades de trabajo, todo, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, a través de la educación y a través de la curiosidad que nosotros también tengamos por el mundo, nosotros podamos tener esa capacidad de dejar nuestro granito de arena aquí en Perú. Que Perú no solamente sea conocido por las extorsiones, por la violencia, porque a cada rato colocan toque de queda, o porque ya no hay un presidente hace muchos años estable, sí, sino que Perú, justamente por su situación social, pueda ser conocida como un mejor país. Pero nosotros tenemos que empezar a dejar nuestro granito de arena en el lugar donde nosotros nos encontremos. No toda la culpa es de los políticos, no toda la culpa es de la... de quizás de las pandillas, de los extorsionadores, de los delincuentes. No, nosotros también tenemos responsabilidad, y cómo nosotros podemos dejar nuestro granito de arena y cómo lo estamos haciendo desde ya. Y miren que estos exploradores que estamos viendo, tal como Cristóbal Colón, James Cook, Fernando de Magallanes, no eran personas adineradas, pero que han marcado la diferencia en el mundo, y que hoy día se puede seguir hablando de ellos, de lo que ellos han dejado como legado, ¿no? Entonces, Fernando de Magallanes, anoten bien su nombre, su expedición fue la primera en dar la vuelta al mundo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar, ya hemos estado hablando de mucho europeo, ¿no? Hemos estado hablando, bueno, de lo que fue Cristóbal Colón, que es de Génova, Italia, Marco Polo, que también era de Italia, James Cook, que era de Gran Bretaña, Fernando de Magallanes, que fue de Portugal. Y ahora vamos a mirar a Zheng He, que es un navegante chino, uno de los pocos navegantes chinos, porque se dice que en esos tiempos la cultura asiática le tenía mucho miedo, ¿sí?, a navegar. Eso es una de las cosas que dicen, porque ellos creían que solamente su territorio, en donde ellos estaban, había que cuidarlo y protegerlo, y tenían miedo al exterior. Y eso era uno de los argumentos que tienen en muchos libros de historia, ¿no? Navegante chino, lo que fue Zheng He, fue un navegante chino que llegó a África antes que los europeos. Y esta situación social, bueno, su situación social de la que estamos hablando de Zheng He, nació en una familia noble de baja categoría en Portugal, ¿sí? Y tenía una formación militar y naval. Justamente debido a su formación, ¿sí?,
A él se le hizo raro aprender todas estas cosas en Portugal y no tuvo miedo, ¿sí? Y pudo ir a explorar mucho más allá de los lugares donde él estaba, ¿sí? Pese a su origen noble, no era rico, y al ser rechazado por Portugal, ofreció también otros servicios de financiamiento para sus expediciones. Entonces, Senghí, sí, fue uno de los que llegó a África antes que los europeos, ¿no? Entonces, apréndanse bien su nombre, Senghí, ¿sí? Navegante chino, ¿sí? Este es Senghí, navegante chino, ¿no? Entonces, anótenlo bien para la actividad que vamos a tener a finalizar para que puedan estar prestando bastante atención. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar, vamos a seguir acá con la actividad. Listo. Y vamos a hablar, en este caso, estuvimos hablando de ya muchos hombres, ¿no? Y bueno, dirán, pero las mujeres no han marcado la diferencia. Y sí, las mujeres también han marcado la diferencia. Y este fue en el caso de Amelia Earhart, ¿sí? Entre 1897, ¿sí? Y lamentablemente desapareció en 1937, ¿sí? Y es una pionera de la aviación y símbolo de la exploración moderna. Entonces fue una pionera de la aviación estadounidense y que fue la primera mujer en volar sola sobre el océano Atlántico. Entonces, la situación de Amelia no era que fuera rica, sino que pertenecía a una familia de clase media de América, y desde pequeña mostró un interés por los aviones, ¿ya? Entonces, su situación económica, su familia tuvo altibajos financieros para financiar sus vuelos y Amelia trabajó y buscó patrocinadores. Entonces, quizás otra vez la historia inspiradora de Amelia, quizás para nosotros digamos, no, pues es que ella era rica y por eso podía viajar. Y ahorita, por ejemplo, una carrera de aviación cuesta más de 100,000 soles alrededor, ¿no? Y uno dice, no, pues es difícil, sí, pero con esfuerzo, sí, como otras personas sí lo lograron, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Entonces anoten bien su nombre, Amelia Earhart, entre 1897, y si quieren conocer más de la vida de ella y por qué desapareció en 1937 en uno de sus vuelos, ¿sí? Pueden buscarla más y averiguar acerca de internet. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar un poquito de los exploradores modernos, ¿sí? Estuvimos hablando de los que han marcado la historia hace muchos años, pero también hay personas que lo han marcado en un tiempo reciente. Y vamos a hablar de lo que fue Neil Armstrong, que fue el primer humano en pisar la luna. Neil Armstrong, ¿ustedes qué pensarían? Si tuvieran esa misión, ¿cómo se habrían sentido ustedes en pisar la luna? ¿Sí? Entonces fue un astronauta e ingeniero aeronáutico, ¿sí? De Estados Unidos que pasó a la historia como la primera persona en pisar la luna el 20 de julio de 1969. ¿Listo? Fue el comandante de la misión Apolo 11, un hito en la exploración espacial. ¿Sí? Fue un hijo de una familia de Estados Unidos de clase media y gracias a su educación, otra vez vamos a repasar esa palabra, educación y trabajo como ingeniero y piloto, logró ingresar a la NASA. ¿Ustedes creen que Neil Armstrong, que Amelia Earhart, que Senghí, que Fernando de Magallanes, cuando ellos nacieron, ellos sabían lo que iba a pasar con su vida? Cuando ellos quizás tenían 10, 12, 15 años, o bueno, 20 años, que ya es una persona un poquito más razonable, que ya mide todo, ¿no? Ustedes pueden creer de que ellos sabían lo que ellos iban a lograr, ¿sí? De que ellos dijeron, no, yo nací para poder ir a pisar, a ser el primer humano en pisar la luna. Yo nací y ya cuando tenga esta edad voy a descubrir América. No, ¿verdad?
ellos a través, ¿sí?, de su estilo de vida, a través de sus estudios, de sus conocimientos, fueron aprendiendo y fueron obteniendo los logros por los cuales hoy todavía los podemos recordar. ¿Sí? Entonces, gracias a su educación y trabajo como ingeniero y piloto, logró ingresar a la NASA. Su propio trabajo, y aquí no estamos hablando de coimas, aquí no estamos hablando de que se lo favorecieron a él y que él llegó ahí porque dio tanto dinero y se puso el traje y se puso un cohete y fue a la luna. No, él, gracias a su estudio, ¿sí?, pudo justamente tener estos logros. Y como les digo, no necesariamente tenemos que ser expertos en todos, pero sí nos podemos especializar en algo nosotros, en nuestros estudios, y poder dejar ese granito de arena. ¿Listo? Y recuerden bien su nombre, recuerden que vamos a hacer una actividad al finalizar, que ya en unos minutos, bueno, todavía falta algo, pero vamos a estar haciendo la actividad y es muy importante, ¿sí?, que podamos ir aprendiéndonos los nombres y lo que hicieron también. Jacques Cousteau, que fue un explorador e inventor conservacionista marino francés, famosos por sus documentales sobre el mundo submarino y por coinventar el Aqualung, que es una escafandra autónoma, ¿sí? Jacques Cousteau fue uno de los exploradores de océanos, ¿sí?, más famosos en nuestra modernidad. Pertenecía a una familia de clase media y desde joven se interesó por la ciencia y el mar, ¿sí? No fue rico, pero consiguió apoyo de instituciones científicas y empresas para financiar sus investigaciones submarinas, ¿sí? Entonces, si quieren conocer más de Jacques Cousteau, pueden hacerlo también. Fue uno de los principales, ¿sí?, exploradores de océanos y que gracias a sus exploraciones justamente y documentales sobre el mundo, fue uno de los primeros que también inició con el tema de los documentales sobre el mundo submarino. ¿Sí? Había pues ya en su época pues ya habían bastantes documentales, pero él fue uno de los primeros, ¿sí?, que empezó a sumergirse en el océano y empezó a relatar justamente estos documentales, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de lo que fue, ¿sí?, la primera mujer en el espacio. Quizás todos recordamos cuál fue el primer hombre, ¿sí? Y estuvimos hablando de Neil Armstrong, ¿sí?, como el primer hombre, que fue entre 1730, ¿sí?, es decir, que pisó la luna en 1979, pero también, ¿sí?, está la primera mujer, ¿sí? Entonces, aquí fue en 1969 y la primera mujer que lo hizo, ¿sí?, se convirtió en Valentina Tereshkova, una cosmonauta, ingeniera y política rusa que se convirtió en la primera mujer en viajar en el espacio el 16 de junio de 1963, unos años antes de Neil Armstrong, y a bordo de la nave Vostok 6 hizo historia al contemplar, quizás no fue a la luna, pero sí fue al espacio, al contemplar 48 órbitas alrededor de la Tierra en un viaje solitario que duró casi 3 días. No sé ustedes qué se imaginan con esta historia de Valentina Tereshkova, que se fue 3 días fuera, ¿sí?, que se fue para el espacio y estuvo contemplando y estudiando 48 órbitas. ¿Cómo habrá sido esa experiencia? Imagínensela en ustedes un momento, estar 3 días fuera de la Tierra, es decir, fuera de donde quizás ves naturaleza, ríos y todo, y estar en el espacio. Creo que ustedes ya han aprendido un poco en el tema del espacio con el curso de astronomía, ¿sí? Pero no sé qué tal, si se imaginan ustedes esa experiencia, ¿no?, de poder conocer estas 48 órbitas. Y nació en una familia campesina en la Unión Soviética.
Sus papás eran campesinos. ¿Y cómo fue que profesor se convirtió Valentina Tereshkova en la primera mujer en el espacio? Eso no tiene sentido. Normalmente pensamos, no, es que si son de papás campesinos es que no tienen plata, ¿sí? Pero tuvo una infancia humilde, trabajó en una fábrica de textil antes de ingresar al programa espacial. A veces tenemos que hacer pequeños esfuerzos para conseguir grandes logros, ¿no? Y entonces imagínense ustedes que Valentina haya crecido acá en Huaraz con padres campesinos que trabajan la tierra, que cultivan papa, fresa, ¿no? Que se da bastante acá en Huaraz. Y después se fue a trabajar a Gamarra en una fábrica textil, ¿sí? Y después en todo ese tiempo, no sé cómo llegó, no sé en nuestra lógica humana cómo fue que llegó a ingresar al programa espacial, ¿sí? Entonces esto es debido a estudios, debido a logros, debido a perseverancia. Y sé que si nosotros queremos marcar la diferencia y ser personas mejores y lograr cosas en nuestro entorno personal, ofrecerle algo mejor a nuestra familia, ¿sí? Esto con dedicación. Sí, y yo no sé cómo habrá sido la mente de Valentina Tereshkova al estar 3 días en el espacio y decir, bueno, antes quizás yo cultivaba papa, antes yo estaba ahí en una fábrica de textil y ahora estoy en esta oportunidad que no todo el mundo la ha tenido, ¿sí? Entonces, esto ha sido lo que son los exploradores modernos. Ya, los exploradores cambiaron la historia porque se atrevieron a salir de su zona conocida. Ellos nos enseñan que la curiosidad y el valor pueden llevarnos muy lejos, incluso a lugares que nadie había conocido. Y ahí en su casa, donde ustedes estén, en sus casas, donde se encuentren, si se encuentran trabajando, ¿sí? Perdón, si se encuentran trabajando, yo quiero que puedan repetir esta frase, ya sea que lo hagan en voz alta o mentalmente, como ustedes deseen, si la pueden visualizar ahí a través de sus celulares. Los exploradores, después de mí, los exploradores cambiaron la historia porque se atrevieron a salir de su zona conocida. Ellos nos enseñan que la curiosidad y el valor pueden llevarnos muy lejos, incluso a lugares que nadie había imaginado. ¿Correcto? Entonces, a través de nuestra curiosidad y valor, podemos llegar muy lejos, incluso a lugares que nunca habíamos imaginado. Pero por eso tenemos que tener valor y a veces nos falta, pero creo que todos nosotros podemos tener esa capacidad de poder explorar y poder conocer mucho más. Antes de ir con la actividad de esta noche, les voy a dejar ahí lo que va a ser el tema para la siguiente clase. La siguiente clase sí se va a dar en el horario normal de 8 a 9 p.m. Sí, quizás hemos tenido menos estudiantes esta vez por el cambio de horario, porque hay algunos que están llegando a sus casas recién, están saliendo de sus trabajos y es totalmente entendible y por eso pedimos disculpas otra vez. El tema es inventos fallidos. Sé que estuvimos hablando en el primer trimestre de inventos que cambiaron la historia, pero esta vez va a ser inventos fallidos y rarezas tecnológicas, para que no se la pierdan. Entonces vamos a ir a la actividad y como ustedes prestaron bastante atención a lo que fue nuestra clase el día de hoy, en unos minutos, a ver, voy acá a compartir, a ver, por favor, vamos a estar mirando lo que es un crucigrama que vamos a estar resolviendo entre todos. ¿Listo? Entonces, pueden habilitar su micrófono cuando yo les vaya diciendo por orden de participación y vamos entre todos a llenar nuestro crucigrama si prestamos atención. ¿Listo? Entonces,
si quieres participar y desean ingresar a esta actividad, solamente levanten la mano y yo les voy diciendo, les voy habilitando su micrófono y entre todos lo vamos a ir llenando, ¿listo? Entonces vamos a empezar con Salvadorcita Lacey. Puedes habilitar tu micrófono y ¿cuál de ellas quieres contestar? Salvadorcita Lacey, puedes habilitar tu micrófono. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Salvadorcita. De la primera mujer que exploró en el espacio, Sí. Valentina Tereshkova. Listo, a ver, vamos a colocarlo aquí. Número 1, creo. Ajá. Sí lo pueden ver, ¿no? Valentina. Sí, Listo, No Valentina. se ve, profesor, muy chiquitas son letras, no puede leer. Listo, Valentina. Y Tereshkova. vamos a escribir Teres. Kova. A ver, Tereshkova, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, Salvadorcita, muy bien. Gracias por prestar y estar muy atenta a la clase. Entonces, ya puedes bajar tu mano. ¿Fue la primera mujer en qué? ¿Te acuerdas, Salvadorcita? La primera mujer en... Ah, ya apagaste tu micrófono, ¿no? Sí, profesor. ¿La primera mujer en qué? ¿Te acuerdas? Es Valentina. ingeniera y política rusa. ¿Y que ella se qué fue lo que convirtió en hizo? la primera mujer. Viajar al espacio, profesor. Muy bien, entonces muy bien, Salvadorcita. Vamos con Maritza Pacheco. Maritza. Sí, profesor. Listo, Maritza. ¿Cuál quieres contestar? No sé, pionera de la aviación o explorador del espacio. Pionera de la aviación. ¿Te parece? A ver, pionera de la aviación. A ver, dime, ¿cuál es la pionera de la aviación? ¿Cómo se llamaba? Amelia Earhart. Listo, De Amelia Earhart. 1997. Desaparecida en Ella 1937. es correcto, entonces vamos a llamarla acá. Fue la primera Amelia. mujer en volar sola el océano Atlántico, profesor. Muy bien, muy bien. Acá ya se puso de verde. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Maritza, por participar. Listo, vamos a seguir con Nancy Girón Farías. Nancy, ¿estás ahí? ¿Cuál de ellas Sí, deseas? profesor. Sí, Listo, profesor. Nancy, dime, Ya, ¿cuál de ellas deseas contestar? Neil Armstrong, en 1930 al 2012, fue el primer ser humano en pisar la luna. El 20 de julio, El 3. el 20 de julio de 1969, fue el Ajá. comandante de la misión del Apolo 11, hijo de Muy una bien. familia estadounidense de clase media. Su situación económica, gracias a su educación como ingeniero y piloto, ingresó a la NASA. Me encanta esta historia, profesor, porque yo ya tenía 11 años y yo Ajá. era una niña y me paraba a ver si es que sucedía, si se caía la luna. Era una niña inocente. Si se Recuerdo cae la mucho luna, esta muy bien. historia, ¿verdad, profesor? Porque decían que la iba a pisar, yo decía, se va a caer la luna. Muy bien, Nancy. Muchas gracias por tu participación. Muy bien. Un dato muy curioso. Claro, uno de niño puede pensar todas esas cosas y todas esas ideas locas que uno tiene, pero muy bien, Nancy. A ver, Dina Ramírez Valderrama, ¿cuál deseas hacer? Dina Ramírez Valderrama. Buenas noches, profesor. La número 7. ¿Y cuál es la número Fernando de 7? A ver, Magallanes. su expedición fue la Fernando de primera en Magallanes. dar la vuelta al mundo. ¿Cómo se llama? Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes. Muy bien. A ver, Fernando de Magallanes. ¿Está bien así escrito? Me falta. Ah, está acá. Acá está mal escrito. Fernando. Porque está escribiendo mal. A ver, un momento, por favor. Fernando de está escribiendo mal acá. A ver, voy a volverlo a escribir porque está escribiendo mal acá. Magallanes. Fernando de Magallanes. Ahí está bien. ¿Listo? Fernando de Magallanes. Sí, muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué hizo Fernando de Magallanes?
¿Te acuerdas? A Dio ver. la vuelta al mundo. Su Dio- expedición. Muy bien, Dina, fue uno de los primeros en dar la vuelta al mundo. ¿Te acuerdas de dónde era? No, profesor. De De Portugal, Portugal. y después se fue a España para que le pudieran ayudar con su expedición. Muy bien. Luis Ángel Hoyos, ¿cuál que deseas participar, Luis Ángel? Luis Ángel, ¿estás ahí? Sí, profesor. La 5. ¿Cuál es la 5? Marco Polo. Marco Polo, muy bien, Marco Polo. Fernando de Magallanes, ¿por qué no se lo...? No, no importa. Listo, Fernando de Magallanes. ¿Qué te acuerdas de Marco Polo, Luis Ángel? Luis Ángel, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué hizo Marco Polo? Viajó a China y relató un libro El libro de las maravillas, de muy las bien. maravillas. Perfecto. A ver, muy bien. Los que ya participaron, les voy a bajar su manito porque para que no se me confunda. Luis Ángel ya. Listo. Manuel Ángeles. Manuel Ángeles. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Manuel. ¿Cuál deseas hacer? El número 8. Número 8. ¿Cuál es? Descubrió América, 1942, Cristóbal Colón. Vamos a ver dónde está el 8. Está por acá. Muy bien, Cristóbal Colón. Muy bien. Listo. ¿Qué fue lo que hizo Cristóbal Colón aparte de descubrir América? ¿O qué te recuerdas de Cristóbal Colón de acuerdo a lo que enseñamos? Bueno, fecha de llegada de descubrir el 12 de octubre. Uh-huh. Ya, muy bien. ¿Algo más de Cristóbal Colón que recuerdes? A ver. ¿Era pobre o era rico? No, era pobre, profe. ¿Y quién le ayudó con su viaje de expedición? ¿Te acuerdas? Los reyes. La reina. Los reyes de España. Y con Los toda reyes la de España. iglesia católica le estuvieron ayudando. Listo, muy bien. Vamos a ver, Gracias, Manuel doctor. Ángeles, muy bien. A ver, Vanessa. Vanessa, ¿cuál Buenas noches, deseas hacer, profesor. Vanessa? Número 6. ¿Cuál es el 6? Exploró el Océano y el Pacífico. ¿Y cómo se llamaba? James Cole, James Cook, muy bien. en 1728. Ajá. ¿Y qué más recuerdas de él? Era pobre. Fue un navegante británico que realizó 3 grandes viajes por el Océano Pacífico. Oh, muy bien, realizó grandes viajes por el Océano Pacífico. Muy bien, Vanessa, muchas gracias por tu participación. A ver, voy a bajar tu manito y vamos a terminar con las que faltan. Victoria Caguana. Victoria, ¿estás ahí, Victoria? Sí, profesor, buenas noches. Hola, Victoria, ¿cuál deseas hacer? La número 4, profesor. ¿Cuál es la 4? Explorador de los océanos. Sí. El ¿Cómo se llamaba? Navegante chino. Bueno, que... No, el explorador de los océanos, porque ya el chino, a ver, Sí. todavía... Pues está parecido, pero no es tal cual. Fue un explorador de los océanos, pero que fue el que creó los primeros documentales, ¿te acuerdas? Bueno, lo que yo he notado es el primer navegante chino que... Pero si quieres puedes hacer esa sería navegante chino a la 9. La 9, esa sí es la 9, navegante chino que llegó a África antes que los europeos. ¿Cómo se llamaba él? Chen. Ajá.
Muy bien, Senji, muy bien. Entonces, este fue el navegante chino que llegó a África antes que los europeos. Muy bien. Listo, muy bien, Victoria. Vamos a seguir con los que faltan. Luzmila Gregorio. Luzmila, ¿estás ahí? Luzmila. Profesor, buenas noches. Hola, Luzmila, ¿cuál deseas hacer? Falta solo una, creo. La 4. ¿Cuál falta, profesor? Falta explorador de los océanos. A ver, ¿te acuerdas quién era uno de los que empezó a crear documentales submarinos? ¿Cómo se llama? Hackis, dice el profesor. Ace Costeus. Hackis Cove. ¿De dónde era? ¿Te acuerdas? Explorador. ¿De dónde? Explorador de océano. ¿Y de dónde es? Él Era es de Francia. Francia, muy bien. Entonces, estos son los exploradores, sí, y bueno, muchas gracias a todos por participar. Norma y Margarita, ya no tenemos más preguntas, pero igual muchas gracias, lo voy a tener en cuenta para la próxima actividad de la siguiente clase. Muchas gracias a todos por ingresar el día de hoy. Otra vez, muchas gracias por estar de 7 a 8. El próximo taller sí es de 8 a 9. Y mañana les invitamos al curso de empleabilidad de 8 a 9. Recuerden que van a tener una certificación adicional si desean ingresar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos y feliz noche y que tengan muy buena fin de semana y gracias por ingresar a la clase el día de hoy. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Nos vemos, cuídense, bendiciones. Buenas noches, profesor. Gracias por la clase. Buenas noches, profesor. Que tenga linda noche. Gracias y buenas noches, profesor.